¿Qué tal? ¿Cómo les va? 10 de mayo. Eh, Están pasando cosas muy graves, muy serias y observo cierta paralización de aquellos que deberían estar muy activos. La Corte ayer sacó dos resoluciones idénticas. Dos resoluciones que tienen que ver con su competencia originaria y dos resoluciones que dicen aceptamos un amparo. Es decir, alguien solicitó detengan la elección porque no se está cumpliendo con la ley. Está mal dirigido el enojo. El enojo debería estar dirigido al Tribunal Electoral de Tucumán y al Tribunal Electoral de San Juan, a la Corte de Tucumán y a la Corte de San Juan, porque lo que hizo la Suprema Corte de Justicia es hacer lo que tiene que hacer, cumplir con su obligación básica, que es aceptar un amparo cuando otras instancias se han hecho las tontas. Entonces, de las dos provincias, la que reaccionó con mayor inteligencia fue San Juan, porque UNIAC dijo, no estoy de acuerdo, pero acato el fallo, el domingo se votará todo menos gobernador y vice. Es decir, minimiza el daño. Cuando esto se resuelva, sacaremos una convocatoria para votar gobernador y vice, pero el resto de de las candidaturas, de los cuerpos electorales, intendentes, diputados provinciales, concejales, etcétera, etcétera, se vota con absoluta normalidad. Lo único que no va a encontrar, inclusive es más económico, lo único que no van a encontrar es el cuerpo de gobernador y vice. Y si alguna boleta de gobernador y vice que ya se repartió entra a la urna, ese voto se anula. Tucumán tomó una decisión más al estilo Mansur. No se vota nada. Y acá el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral de Tucumán le debería decir al señor Mansur, la Corte no dice que se suspende toda la elección, la Corte lo que dice es que el cuerpo de gobernador y vice debe suspenderse. Pero seguramente el Tribunal Superior de Tucumán nada dirá y el Tribunal Electoral de Tucumán nada dirá. Entonces, yo lo que quiero dejar claro es que el enojo que puede llegar a tener el PJ no debe de ser dirigido a la última instancia. Lo tienen que dirigir a las primeras instancias que permitieron que se llegara a la última instancia, ¿me comprenden? Porque por eso yo lo publiqué y esta mañana pensé que iba a tener 200 retweets las dos resoluciones y vi con alguna preocupación que tenía 2 retweets. Es decir, evidentemente al tuitero no le interesa saber cuál es la razón de fondo por el cual el Superior Tribunal de Justicia de la Nación tomó la decisión histórica de suspender 2 elecciones. No le interesa. Vamos a hablarlo con sinceridad. No le interesa. Está bien que no le interese, es aburrido leer un fallo judicial, pero explica, porque arranca explicando por qué interviene la Corte. Por eso el resolutorio tiene 2 hojas. Es decir, la Corte interviene porque todos los demás se hicieron los boludos, para hablar en términos jurídicos. El Tribunal Electoral de San Juan, el Tribunal Electoral de Tucumán, el Superior Tribunal de Justicia de Tucumán, el Superior Tribunal de Justicia de San Juan. Los sanjuaninos fueron más inteligentes porque dijeron, acatamos, no se discute más, lo dijo la Corte, lo dice el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral. Se votará todo menos gobernador.
porque la Corte no habló de suspender la elección, suspender el cuerpo de gobernador y vice, por las razones constitucionales de ambas provincias, impiden la reelección casi indefinida, de esto se trata. Es decir, este jueguito de que el vicegobernador puede ser candidato a gobernador 2 veces y después de vuelta, es decir, la Corte le puso límite, es decir, la Corte lo que dijo fue, hay alguien que se amparó, es decir, que pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia, porque se están vulnerando artículos de la Constitución de Tucumán y de la Constitución de San Juan. Es por eso declaramos la competencia originaria, es decir, debemos, no es que queremos, debemos intervenir. Y luego, lo de Río Negro, que me parece mucho más interesante, porque en Río Negro zafó, y este señor que tiene apellido Wertenich, que es impronunciable, está en las mismas condiciones de Uñac y de Mansur. Entonces, ¿qué dice la Corte? Ayer que pasó inadvertido, ¿no es cierto? La Corte dijo, es competente, se declaró competente para analizar el caso. Es decir, puede ocurrir que se anule la elección a gobernador de la provincia de Río Negro. Y esto no es ser una corte antidemocrática, no es ser destituyente, no es meterse no, es al contrario, es cumplir con su obligación. Tampoco esto es un acto de venganza, como dicen por ahí los tuiteros que les encanta simplificar las cosas, o de alguna manera transferir lo que hacen otros a su propia psicosis. La Corte no se vengó, la Corte cumple con su obligación. Simple. Es decir, la obligación de la Corte es acudir en resguardo del derecho cuando las instancias inferiores no lo hacen. Entonces, yo el enojo lo dirigiría a las autoridades jurisdiccionales de Tucumán y de San Juan, no a la Corte. No trasladaría esto al Consejo de Magistratura, entonces levantarme e irme porque el presidente del Consejo de Magistratura es el doctor Rosati, miembro de la Corte. Son instituciones diferentes. Ni amenazar con llevar a juicio esto como un elemento más al juicio político, es decir, instruir un juicio político a un tribunal por cumplir con su obligación constitucional, me parece que estamos frente a un acto de locura institucional. Muchachos, pasaron un límite, pasado ese límite puede ocurrir lo que ocurrió, que la Corte le diga no. El límite es este, no pueden pasar este límite. Eso es así de sencillo. Y digo, me parece que nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas, porque seguimos pensando como oposición, no estamos pensando como futuro gobierno. Pensamos como oposición. Bueno, pensemos y actuemos como oposición. Massa, que está en el exterior, sugiere que no vayan a las PASO, porque en las PASO se expresarían las contradicciones que tiene el Frente de Todos. Y para eso están las PASO, Sergio Tomás. Para expresar las contradicciones, las diferencias y que la sociedad vote. Ese es el origen de las elecciones internas en los partidos políticos y ese es el origen de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas y todo eso. Dirimir en una urna las diferencias. Para Massa esto está mal. Es decir, el ejercicio democrático de dirimir las diferencias por medio del voto está mal, es un error. Y obviamente es un error. Para ellos es un error.
pero fue un invento de Kirchner, las PASO. Al menos reconozcan la autoría intelectual del supuesto error. Bueno, Juan Grabois, que dice ser abogado, que es muy amigo del Papa y de los superiores de la Iglesia Católica Argentina, del episcopado, entra y sale del episcopado como perico por su casa, dice que si gana la oposición ellos van a hacer tal fuerza que en 1 año y medio se van en helicóptero. Es decir, volvió el club del helicóptero, o nunca se fue. El presidente de la Nación, que no puede tener la excusa de decir yo de esto no entiendo, hoy va a hablar en algún momento del día para expresar su indignación porque la Corte cumple con sus obligaciones. Es como que la Corte pidiera en la cadena nacional para expresar su indignación porque el presidente no cumple con las suyas. Yo no creo que esto tenga que ver con la sesión, el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, donde los 2 miembros de la Corte que fueron abucheados por el Frente de Todos durante toda la sesión. Esto es una aplicación del derecho. Por eso yo le sugería a todo el mundo, aún a los que no son abogados, que lo lean. Son 2 resolutorios idénticos, muy cortos. Y se intervino fulano, y debía intervenir fulano, debía intervenir mengano, no lo hicieron, vulneraron, creo, el artículo 175 de la Constitución de Tucumán o de San Juan, no me acuerdo. Es decir, vulneraron la Constitución de su provincia al presentarse. Entonces, me parece que es por ahí el tema. Hay que enojarse con la torpeza de los tipos o la incapacidad que tienen de proponer nuevos candidatos, porque hay una inhibición política. En este caso no es política, es una inhibición institucional. La Suprema Corte de Justicia de sus provincias debían haberle dicho no se puede. Pero como decíamos ayer, está colonizado. Y esto no tiene nada que ver con lo de Capital Federal, donde también hay una enorme confusión. En Capital hace 16 años que gobierna el PRO. Pero esto no es un gobierno de carácter feudal. Este es que la gente que votó al PRO. Pero también tenemos que decir, seamos honestos, que la dependencia del empleo público que se tiene en el interior no se tiene en capital, aunque tiene lo suyo la capital federal. Yo no he logrado conseguir el listado de empleados públicos que tiene la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, SEAMSE, es decir, todos los entes centralizados y descentralizados, el Consejo de la Magistratura, la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido creada hace poco tiempo, como para hacer una comparación entre las instituciones y la cantidad de empleados que tiene. Claro, en la capital vive mucha gente, pero en provincias como Misiones o en provincias como en San Juan, el empleo público es determinante. Entonces podríamos perfectamente expresar como tesis que el concepto de libertad para votar no existe en estas 2 provincias, como no existe en otras. Porque la dependencia del empleo público, como en el Chaco, como en Formosa, es enorme. No hablemos de Catamarca, Santiago del Estero. Santiago del Estero es un califato. Entonces digo,
si no entendemos de qué hablamos, tomémonos la molestia de leer, de ver. Lo del presidente es muy grave, porque el presidente es el poder ejecutivo, es la última instancia, es la instancia que debe llevarle a la sociedad tranquilidad, no sumarle angustia, sumarle preocupaciones. Si no servís para nada, generá tranquilidad, Alberto, más no sea. Genera paz. No te sumes al disparate, porque sos abogado. Vos sabés que la Corte hizo lo que tiene que hacer, contestar un amparo. Y contesta un amparo porque es una cuestión de una obligación que tiene la Corte, porque es competencia originaria de la Corte, porque estamos discutiendo cuestiones de provincias. Lean la Constitución, le digo a Guado de Pedro y a todos estos muchachos que salen por las redes sociales a decir disparates. Digo, me parece que estamos llegando a un punto donde la situación se está complicando. Y digo, la oposición, aparte de aplaudir, porque cree que le conviene, absurdamente cree que le conviene, debería salir en una defensa cerrada del sistema judicial federal. Debería la oposición explicarle al oficialismo esto que estoy explicando yo desde la provincia de Jujuy a 2.000 kilómetros y a 1.200 metros de altura. La oposición debería hacer docencia. No un señor que está retirado de toda función. Y que cubro este espacio porque otro no lo hace. Porque yo observo que no lo hace. Porque leo los tweets, es decir, para la oposición nosotros vivimos en Jodalandia. No expresan la verdadera preocupación de la sociedad, que es el 21, la inflación que es grotesca, el 20-21% que van a ajustarle trimestralmente a los jubilados, pensionados, etcétera, robándole pedazos de su jubilación. Son comentarios al pie. Están todos calentitos para ver si son candidatos o no. Entonces la pregunta que se hace el ciudadano común, ¿para qué querés ser candidato? O nos encerrás en un juego dialéctico de una discusión eterna sobre modelos económicos que la mayoría de la sociedad no entiende y los que lo esbozan tampoco, que es lo más grave, eso es lo que podríamos sintetizar, zanatean. O estamos en la trenza para ver si lo volteamos a fulana, volteamos a fulano, a ver cómo nos posicionamos en una batalla que no tiene destino. Lamento decirles esto. Pero acá, donde las instituciones de la República están en juego, deberíamos intervenir, porque estamos en un momento histórico del mundo muy particular. El día 7 se hizo el desfile en Moscú, el desfile de la victoria. Se conmemora la victoria de los aliados contra los nazis. Muy bien. Todo el mundo estaba atento al discurso que Vladimir Putin iba a hacer frente a la flora innata del ejército soviético. Yo no entiendo eslavo o ruso, entonces tuve que esperar una transmisión que hiciera la traducción simultánea.
mantuvo la calma Putin, esto es importante. Pero lo que dijo es lo que se ve para ellos. Europa, la OTAN le declaró la guerra a la Unión Soviética. Y ahí volvemos. ¿Para qué invadiste Ucrania? Y el tipo te contesta, nosotros invadimos Ucrania porque Ucrania pidió entrar a la OTAN y había un arreglo político entre la OTAN y la Unión Soviética, es que la Unión Soviética no iba a tener miembros de la OTAN en sus fronteras. Esto es cierto. La OTAN avanzó. ¿La respuesta es invadir un país? No. No, es un disparate. Pero en este mundo nos estamos moviendo entre países que tienen armamento nuclear. Entonces, en el medio de esta historieta, donde los países tratan de acomodarse en función de que evidentemente el mundo va a cambiar su eje de poder. La Unión Soviética va a bajar varios casilleros a nivel de temor. Entre Taiwán y China se puso la séptima flota de los Estados Unidos y se acabaron los vuelos de provocación de China. Pero hay un clima muy desordenado en el mundo. Nosotros no sumamos tranquilidad hacia adentro. Al contrario, generamos cada vez más confusiones. Yo quería hacer este breve comentario y hacerlo ahora, antes que lo hagan otros. No es porque le quiero ganar a otros, sino porque intento demostrar que ser oposición es primero jugar a favor de las instituciones. El primer deber de la política, estando en la oposición o estando en el gobierno, que eso es una situación absolutamente casual o puntual, pero el primer deber de la política, tengas la responsabilidad que tengas, es defender las instituciones del país, la Constitución y los organismos, los poderes, la división según Alexis de Tocqueville. Esto no está dentro del juego de la especulación. Son dos universos distintos. Las instituciones son permanentes. Y te voten o no te voten, vos tenés como ciudadano que defender las instituciones. Mucho más el que se ofrece para representarnos. Por eso salí a esta hora, porque no observo, sinceramente no observo, más allá de palabras de ocasión, que tienen más que ver con especulaciones políticas que otra cosa, no observo una preocupación sobre un tema que es de una enorme gravedad institucional. El gobierno se está preparando para desoír 2 o 3 fallos de la Corte. Está creando el ambiente para desoír 3 fallos de la Corte, que obviamente los afecta a ellos. Pero los afecta en un universo muy lateral, que es una gobernación. Si el pueblo tucumano quiere votar a un peronista, va a votar a un peronista. Este se puede llamar Mansur o González. Si el pueblo de San Juan quiere votar a un peronista, se puede llamar Uñac o Pérez, es lo mismo. Y si el pueblo de Río Negro le anulan la elección a gobernador, y bueno, tendrán otras opciones. No se cambia la voluntad popular por un fallo de la Corte o por un fallo de un tribunal. No se cambia. Deberíamos saberlo. Como militantes de la política en mi caso y como ciudadanos en el caso de la mayoría de ustedes. Por eso mi preocupación de estos días.
porque era claro y notorio que ni Mansur ni Oñate pueden ser candidatos a gobernador. Claro, yo me tomo la molestia de leer las constituciones de las provincias porque fuera parte de cualquier otra consideración, era materia de mis clases. Yo daba constitucional profundizado y eso era la comparación de las constituciones provinciales con respecto a la Constitución Nacional. Era parte de mi obligación como docente. Tranquilidad. Y básicamente hay que apoyar a las instituciones. Hoy todos nuestros tweets, nuestros correos, nuestros mensajes, nuestros WhatsApp tienen que ser de apoyo a los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Nación, que es la Corte Suprema de Justicia. Porque estamos en una situación muy complicada. Quizás no lo advierten porque los candidatos están en mostrar su perfil más bonito o venir a los reportajes que le hace La Nación Más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos frente a una situación de una enorme gravedad institucional. Quería decirles esto cuanto antes. Los abrazo, los veo mañana. Gracias.